Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy esperando la Odisea de Nolan con una ansiedad que no les puedo contar. Parece que va a estar buenísima. Seguramente ustedes llegaron a este video porque también tienen ganas de ver esta esperadísima adaptación de la Odisea. Así que pensando un poco en eso dije, ¿por qué no hacer un video para el canal hablando un poquitito de la Ilíada y la Odisea para quienes no tengan la más remota idea de lo que estamos hablando? Así que si nunca leíste la Ilíada y la Odisea, si no sabes de qué estamos hablando, si te suenan porque por ahí viste algo en el colegio y no te acordás, quédate en este video porque vamos a hacer una suerte de guía práctica para todos aquellos que quieran conocer un poquitito más sobre estos grandes clásicos y sobre la cultura griega y sobre la literatura y sobre todas estas cosas maravillosas de las que hablamos en este canal, que es Gonzalo Escribe. Yo soy Gon Iglesias y antes de continuar con el video, te pido que si llegaste hasta acá, te suscribas por ahí abajo. Aprovecha, dale, me das una mano bárbara. Y además te van a llegar estos videos espectaculares que voy haciendo semana a semana. También me puedes seguir en @GonzaloEscribe en Instagram o en mucho.teatro, y aprovecho y paso el chivo, mi canal de YouTube donde hablo de teatro en mi programa de todos los jueves. Pero dicho esto, vamos a conversar un poquitito sobre la Ilíada y la Odisea. A ver, es probable que algo sepas porque o viste alguna película sobre la guerra de Troya o leíste en la escuela alguna versión de la Ilíada o de la Odisea. Es muy probable que hayas leído a lo sumo alguna versión novelada. Pero bueno, vamos a empezar a poner un poquitito de orden con lo que respecta a estos dos clásicos griegos. Cuando hablamos de la Ilíada y de la Odisea, estamos hablando de dos poemas muy extensos que se le atribuyen a un Aedo, a un compositor, que fue Homero. Ya vamos a hablar de eso. Hey, Gon, pero yo cuando leí la Ilíada era como una novelita. No, esa es una adaptación que seguramente leíste y está muy bien porque en las escuelas muchas veces damos esas versiones, pero en realidad tanto la Ilíada como la Odisea son dos poemas épicos extensos donde se narran aventuras, glorias de héroes. En dos historias muy distintas. La Ilíada sería la primera parte, como para que se den una idea, y la Odisea sería la segunda parte, la continuación, y podemos hablar de una tercera que es la Eneida, pero eso otro día porque es otra cosa, ¿sí? Como les decía, estas obras se le atribuyen a Homero. ¿Quién fue Homero aparentemente? Fue un Aedo que fue el que compuso estas obras en un periodo de la historia de la cultura que se llama oralidad pura. O sea, tanto la Ilíada como la Odisea se compusieron cuando no había escritura. ¿Cómo puede ser que se hayan compuesto estas obras tan extensas cuando no había escritura? No puede ser, Gonzalo. ¿Cómo se acordaba Homero todo? Bueno, eso es para charlar otro día, si quieren, de la oralidad pura, porque si no, se nos va a ir muchísimo de tema el video. Pero sí lo importante es que se le atribuyen a este Aedo, a este compositor llamado Homero. Cuando digo compositor literario de los versos, no compositor que tocaba el piano, ¿no? Por supuesto. Y hay una cuestión con eso que se llama la cuestión homérica, porque hay gente que dice, sí, evidentemente hubo una persona que se ocupó de organizar estas historias que eran muy conocidas y probablemente venían de distintos autores o de la tradición oral y alguien las organizó y les dio forma. Porque los personajes tienen un desarrollo, porque hay una lógica interna en las obras. Lógicamente, bueno, se le atribuye a Homero. Y hay otros que dicen, mira, está lleno de contradicciones, es muy difícil que una sola persona se haya ocupado de compilar esto. Bueno, esos dimes y diretes se resumen en un problema literario que se llama la cuestión homérica y del que también podemos hablar otro día. Lo importante acá es que nos quedaron dos obras maravillosas, gigantes, monumentales, fundamentales de la literatura clásica, como se le dice a la literatura griega, que son la Ilíada y la Odisea. Y te paso a contar de qué se trata cada una muy brevemente. La Ilíada cuenta los acontecimientos que tuvieron lugar durante la guerra de Troya. Vos seguramente conocés la guerra de Troya porque escuchaste hablar de la historia del caballo de Troya, del rapto de la princesa Helena,
que se enamora de Paris, Paris se la lleva, se arma un lío que te lío con Menelao, que era el marido de Helena, y ahí se dispara la guerra. Que sí, después termina con el famoso episodio de los aqueos metiéndose en el caballo de Troya, bla, bla, bla. Eso no es el corazón de la Ilíada. Gon, pero en las películas sí, aparte. El corazón de la Ilíada tiene que ver con qué pasó cuando se enojó Aquiles, el gran guerrero Aquiles. Entonces nosotros vemos en la Ilíada, vemos un pedacito de lo que fue la guerra de Troya. Unos años dentro de la guerra de Troya. Y que tienen que ver con el momento en el que Aquiles, el gran guerrero, se retira de la batalla, dice, besito grande, yo de acá me voy. ¿Por qué? Porque se enoja. Lo vamos a ver en un ratito por qué se enoja Aquiles. Pero sí lo que tienen que saber es que los aqueos estaban peleando con los troyanos por todo esto que pasó con Helena. Y en un momento Aquiles se enoja con el rey Agamenón y dice, yo me retiro de la batalla, que te vaya bien y a ver cómo te va. A ver cómo le va a los aqueos, pero también a ver cómo le va a Aquiles, porque esa decisión trae consecuencias. No les voy a contar cuál, pero es un poema muy bello que habla sobre la guerra, que habla sobre la vanidad, que habla sobre el honor. Infinidad de temas que no podría resumir en un videíto de 10 minutos más o menos. Para mí me queda un poquito más largo este video, pero a lo que voy es que se canta, como dice al comienzo de la Ilíada, se canta la cólera de Aquiles que causó a los aqueos incontables derrotas. Ese momentito del enojo del gran Aquiles. En la Odisea se va a contar otra historia. Nos vamos a alejar de la guerra y es el regreso a casa de Odiseo, uno de los grandes guerreros, amigos de Aquiles, que va a volver a casa. Lleno de nostalgia, lleno de cansancio, lleno de ganas de llegar y reencontrarse con Penélope, su esposa, y con su hijo Telémaco, y con su padre, y con su perro, y con su palacio, y con sus cosas, en Ítaca, y va a querer volver a casa. Pero Poseidón está enojado con Odiseo, se la va a complicar, y Odiseo va a vivir miles de aventuras. Por lo tanto, es un poema repleto, la primera gran historia de aventuras, podríamos decir, donde vamos a acompañar a Odiseo en miles de peripecias hasta llegar a casa. Se va a enfrentar con el gigante, con el cíclope Polifemo, se va a encontrar con la sirena, se va a encontrar con Circe, le va a pasar de todo. Y ustedes ya conocen algo de la Odisea porque conocen seguramente a Penélope, que tejía y destejía esperando que Odiseo volviera a casa. Entonces vamos a tener, para resumírselos así nomás, por un lado, la Ilíada, que es la historia de la guerra de Troya y particularmente de lo que le pasa a Aquiles y qué sucede cuando Aquiles se enoja. Y tenemos en la Odisea el regreso a casa de nuestro héroe, lleno de nostalgia, lleno de ganas de volver. Bueno, hasta acá con el argumento de ambas obras. Ahora, son poemas complejos, son difíciles sí, son imposibles tampoco. ¿Qué necesitas para entrar a estas obras? Necesitas algunos conceptos que vos vas a ver que se repiten en las dos obras y si no los tenés tan frescos por ahí se te complica un poco más. Así que vamos a ir viendo algunos datos que te van a servir para interpretar bien estas obras y para que la lectura sea mucho más amena si te vas a enfrentar a la Ilíada y la Odisea, acá con mi hermosa edición de Gredos. Bueno, vamos con esto. Lo primero que hay que saber es que tanto la Ilíada como la Odisea son poemas épicos y por lo tanto se cantan historias de héroes. ¿Qué son los héroes? Ustedes, yo, todos tenemos héroes de la infancia. Estamos muy acostumbrados, hay héroes de la vida real, pero ¿qué son los héroes? Los héroes son modelos de hombres excelentes, modelos a seguir, ejemplos para la comunidad. Y más en lo concreto, los héroes griegos eran excelentes en la guerra, en el arte de la batalla. Entonces, estos grandes héroes van a pelear por sus convicciones, por su honor, por su rey, por lo que sea, y son un modelo de comportamiento. Porque los héroes se miden según algo, un concepto griego, que es el de arete. Arete o virtud o excelencia, la cualidad de la excelencia. Seguramente escuchaste hablar alguna vez de la palabra virtud en el mundo griego. Si vieron la película Hércules de Disney, van a ver
que las distintas canciones tienen el nombre, por lo menos en la traducción en español, de la virtud. La virtud 1, la virtud 2, la virtud 3. Bueno, para el mundo griego era muy importante la virtud, era muy importante la excelencia y los guerreros griegos eran excelentes en el combate. Si morían jóvenes y en batalla, mejor. ¿Por qué? Porque eso quería decir que iban a ser recordados. Y a los héroes griegos les importa ser recordados. Les importa y mucho. Guarda, cuando te digo que son hombres excelentes, hombres virtuosos, son también extremadamente vanidosos. Necesitan que se los reconozca como héroes, que se los alabe, y muchas veces incluso los bienes que tienen, oro, esclavas, trofeos de guerra, reflejan esta arete, esta virtud. Más tenían, mejores héroes iban a ser. Y si morían jóvenes y en batalla, mejor también, porque iban a ser recordados. Al héroe le importa mucho no ser olvidado, que se lo recuerde por siempre. Esto es fundamental para los héroes griegos. Y por eso vas a ver, si te pones a leer tanto la Ilíada como la Odisea, que los héroes van a hablar de virtud, van a hablar de honor, van a hablar... Esto les importa mucho. Tal es así que eso es lo que desata el conflicto de Aquiles en la Ilíada. Aquiles sufre algo que para él es terrible, y es que el rey Agamenón le quita una de sus esclavas. ¿Para qué? Aquiles se pone como loco. Y ustedes dirán, che, no era para tanto, tenía tantas esclavas, tenía tanto oro, tenía tantos bienes. Porque Aquiles es el gran héroe, y si vos le sacás una esclava, que es un botín de guerra, es como que le estás tocando su honor, porque esa esclava es una suerte de trofeo, un recordatorio de alguna batalla que él ganó. Entonces vos le haces eso y lo estás insultando, le estás escupiendo el asado. Aquiles no le gusta eso y por eso se retira y se va. ¿Pensarás que es un exagerado? Puede ser. Hay personajes que le dicen a Aquiles, entra en razón. No, yo me voy de la batalla y a ver cómo se las arregla solo. Y algo ocurre con Aquiles en esta historia por esa decisión que toma. Pero lisa y llanamente, para que lo recuerdes, sí son modelos de hombres virtuosos, de hombres excelentes, que buscan la gloria, que buscan ser recordados. Otro factor que vas a encontrar tanto en la Ilíada como en la Odisea, pero particularmente en la Odisea, van a ser los dones de hospitalidad. Vos vas a ver en la Odisea que nuestro querido Odiseo, como su nombre lo indica, llega a distintas islas, llega a distintos reinos, va con los feacios, y cada vez que llega, no, nadie lo reconoce, pues está viejo, ya han pasado los años, no llega en las mejores condiciones, y cada vez que llega a uno de estos reinos, le dicen, forastero, bienvenido, descansá, te doy de comer y mañana charlamos. Vos decís, ¿quién recibiría en su casa a alguien y no le preguntaría quién es? En el mundo griego los dones de hospitalidad son así. Primero te recibo, te alimento, te dejo descansar y después hago un banquete en tu honor, viene una Edo que canta historias de héroes y recién después te pregunto quién sos, qué haces acá, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Estos se llaman dones de hospitalidad y son fórmulas que se repiten a lo largo de la Odisea sobre todo, así que si no lo te vas a decir, ¿por qué se detiene tanto en contarnos esto? Bueno, porque tanto la Ilíada como la Odisea, y aquí parte de su riqueza, son un reflejo de lo que fue el mundo griego clásico. Estamos hablando del siglo VIII a.C. Entonces hay algo de testimonio de época que tienen estas obras que es maravilloso. Y un tercer elemento que creo que hay que tener en cuenta antes de leer estos dos clásicos griegos es la presencia de los dioses. Porque los dioses del mundo griego, bueno, estos por ahí los conocen un poco más por los mitos, pero son distintos a los dioses de la actualidad. Más o menos, esto es para charlar otro día. Pero los dioses son celosos, son caprichosos, se pelean entre ellos, toman partido por los héroes, sobre todo en la Ilíada. Hay un dios que sigue a un héroe, hay otro dios que sigue a otro, bajan a la tierra, se camuflan para darle algún tip, algún consejo a su héroe favorito y después se vuelven a ir. Se arma un toletole entre los dioses increíble, porque los dioses son un reflejo también de los seres humanos. Pero los dioses tienen un límite, y ese límite se llama la Moira. Es una instancia superior a incluso
a la de los dioses. Los dioses no son tan magnánimos como creemos, ¿sí? Son superiores a los seres humanos, pero también tienen un destino o tienen un límite que es lo que la Moira dicta, el destino. Por eso van a ver que muchas veces los héroes dicen, es mi destino morir en esta batalla. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, porque está escrito, es su destino, es su Moira, y ellos no pueden con eso. ¿Sí? Entonces, tanto el concepto de héroe con la arete, como los dones de hospitalidad, como la presencia de los dioses van a ser fundamentales en estos dos poemas homéricos maravillosos. ¿Y qué vamos a obtener de estas historias? Y esto es lo más lindo y lo que más me emociona cada vez que lo leo, porque la Ilíada es una de mis historias favoritas. Vamos a ver reflexiones o pensamientos en torno a la vida, en torno a la muerte, muy distintos a los nuestros, en torno a el honor, al rol de los hombres, al rol de las mujeres, a las creencias, al ser padre, al respeto por los ancianos. Hay tanto, tanto para sacar de estos clásicos griegos que cómo no los vas a leer. Sí, es probable que te sea difícil si no tenés algunos de estos tips, pero ahora que los tenés, sentate, léelos, busca alguna edición. Si podés, y para ir terminando, obviamente enfrentate a las obras originales. Acá tengo las ediciones de Gredos, tanto de la Odisea como de la Ilíada. Si podés, buscate una versión del poema, no la versión novelada. Buscate que tenga los versos, las estrofas, y si tiene los numeritos al costado, mejor. Y si tiene un aparato crítico importante, si tiene notas al pie, mejor, porque te va a facilitar la lectura. Con estos conceptos que fuimos hablando, te podés sentar a leer estos grandes clásicos y vas a ver que las historias son apasionantes y que te hacen pensar y que te enriquecen como persona y que reflexionás sobre la vida, conoces otra forma de ver el mundo que es maravillosa. Así que yo te lo súper recomiendo. Dentro de lo que es el campo de las adaptaciones de la Ilíada y de la Odisea, más concretamente de la Ilíada, si querés también te recomiendo que leas Homero Ilíada de Alessandro Barico. Es una reversión de la Ilíada preciosa. Barico la escribió para que se representara en un escenario, sin ser teatro, más como teatro leído, por así decirlo. Así que está contada esta historia desde distintos personajes de la Ilíada. Yo les súper recomiendo también que si tienen ganas comiencen con la historia desde Homero y Ilíada de Barico. Pero lo importante, no importa es por qué versión comiencen, tanto por una versión infantil como por estas versiones clásicas, que se animen al mundo griego, que se animen a estos clásicos, porque son maravillosos, porque son la base de la cultura occidental, la base de la literatura. No puedo más que recomendárselos, así que si las leyeron, les pido por favor que me dejen algo en los comentarios, que escriban, así hablamos de libros, seguimos pensando en la literatura, y si no la leyeron, anímense, que van a estar muy bien acompañados y van a descubrir obras maravillosas. Y después me escriben y me cuentan y seguimos conversando. Y si les parece, nos vemos en el próximo video, que va a estar espectacular y yo sé por qué, les va a gustar mucho, pero eso la semana que viene. Por ahora, dejamos acá. Nos vemos.